Bienvenidos a La Ventana 20, una edición casi nocturna ya, porque aquí está anocheciendo cada vez más temprano. Alberto Padilla, como siempre. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Y llegó la etapa del análisis de la victoria del presidente Hugo Chávez en las elecciones de Venezuela, Alberto. Se ha dicho, se ha escrito mucho en este sentido. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales el 55% de los venezolanos apoyaron la revolución bolivariana del presidente Chávez? Impresionante en muchos aspectos el repunte de la oposición en la figura de Capriles Radonsky. Lo cierto es que hemos tratado de ir analizando esto de distintos puntos de vista. Hemos tenido un análisis muy interesante la otra semana pasada, recordarás, sobre estas elecciones, y hoy vamos a tener un invitado muy especial que nos va a hablar desde otra perspectiva. Pero esta entrevista en particular es interesante porque es alguien que es afín a la revolución bolivariana y aparte es conocido, es el líder de opinión en Venezuela, Daniel. Estamos hablando de Oliver Reina, es un sociólogo, investigador que está en Caracas. Oliver, ¿cómo estás? Bienvenido a La Ventana, un gusto. Gracias por permitirme explicar acá algunas ideas. Oliver, la primera pregunta que te quiero hacer es: el 55% de apoyo al presidente Chávez es importante, es contundente, creo que no cabe dudas de lo que fue su victoria. Pero ¿cómo ves tú el fenómeno de Capriles? ¿Es un líder a tener en cuenta en el futuro o este fue un voto anti-Chávez sin importar si está Capriles o no encabezando la oposición? La victoria del presidente hay que verla de una manera bastante analizando desde muchos aspectos, ¿no? Efectivamente, como bien señalas, el 55% de los votos es una demostración contundente. Sin embargo, cuando uno comienza a observar los datos de manera más minuciosa, se da cuenta de algún fenómeno como el que bien señalas, ¿no? Existe un crecimiento mucho más acelerado de las fuerzas de oposición en esta elección representada por el candidato Capriles Radonsky. A ver, si yo hubiera sido Chávez, yo hubiera hecho exactamente lo que hizo Chávez. Así es que lo primero que quiero decir aquí es que no lo voy a criticar. Porque si yo hubiera sido el presidente de Venezuela, si yo hubiera sido Hugo Chávez, yo hubiera hecho absolutamente todo, hubiera aprovechado toda la ventaja que yo tuviera de los medios de comunicación como presidente. Yo hubiera aprovechado la exposición que está a mi cargo, los medios de comunicación como presidente. Yo hubiera también absolutamente utilizado todos los medios económicos a mi poder para tratar de enamorar a mi base de electores. Es decir, yo hubiera hecho exactamente lo mismo que hizo Hugo Chávez. La pregunta que yo tengo aquí es: ¿cómo crees que Hugo Chávez hubiera ganado las elecciones sin estas ventajas? Es indudable, decir lo contrario sería necio, ¿no? Es indudable que existe toda una plataforma que más allá de hacer un propagandismo electoral, yo suelo hacer una diferencia, establecer una diferencia allí importante. Yo creo que lo que se hizo fue, en buena medida, una demostración de los logros de la gestión. No es un asunto propio únicamente de la campaña electoral reciente, es un asunto que se remonta a esa rendición permanente de cuentas que establece el Ejecutivo Nacional y sus diferentes instancias, los diferentes ministerios y diferentes instituciones públicas en ofrecer resultados y ofrecer elementos de una gestión que, con sus desmanes, con sus desniveles, ha sin duda mejorado la calidad de vida del pueblo venezolano. En términos de la inversión económica a la que te refieres, realizada tanto desde la perspectiva, en el caso que lo señala, la perspectiva de las fuerzas de la revolución, sí la hubo un músculo económico. Se realizaron algunas actividades dentro de los militantes de las fuerzas revolucionarias para recaudar fondos. Eso fue un aporte. Obviamente hubo otros aportes que son a los que señala. Tal vez hubo una participación de las instituciones, pero del otro lado también hubo una campaña bastante agresiva. Esa situación de que había un control de los medios de parte de la fuerza de la revolución
tampoco me gusta verla así tan mecánicamente. ¿Tú crees que hubo igualdad de oportunidades a la hora de la exposición en los medios de comunicación en Venezuela del presidente Chávez con Enrique Capriles Radonsky? Y esta pregunta te la hago por una sencilla razón. En democracia o en una democracia tiene que existir la igualdad de oportunidades de exponer ideas, de exponer plataformas, de exponer visión de los políticos. ¿Crees tú que hubo esa igualdad de exposición en tiempos reales, estoy hablando, en horas, de presidente Chávez y de Capriles Radonsky? En términos de actos de campaña, hubo una mayor paridad. Los actos de campaña del candidato Capriles también fueron cubiertos por canales privados, fueron transmitidos y retransmitidos hasta la saciedad en algunos de estos canales. Y de parte del presidente Chávez hubo evidentemente también muchos actos de campaña. Estos actos, si fueron cubiertos con una exposición mayor, respondía, entre otras cosas, a un asunto lógico. Tenía mayor cantidad de ideas por exponer. Había elementos sobre los cuales conversar y sobre los cuales ocupar ese centimetraje y ese espacio en los medios. Tú eres afín a la Revolución Bolivariana. Varias veces acabas de establecer, acabas de hablar acerca de la democracia que hay en Venezuela. Pero yo te pregunto acerca de la reelección y qué piensas tú de la reelección, porque en mi concepto de democracia, la democracia no hay reelección y ciertamente no hay más reelección en más de 2 periodos. Y en ese sentido, yo estoy seguro que en Venezuela sonó mucho lo que acaba de decir el expresidente Lula da Silva de Brasil respecto de la reelección, y me gustaría leer la cita completa para aquellos que no lo sepan, porque es interesante. Lula da Silva dijo hace un par de días: cuando estaba en la presidencia de la República y tenía el 87% de aprobación, prohibí que mi partido, por medio de mis compañeros diputados, presentara cualquier tipo de enmienda proponiendo mi reelección. ¿Por qué? Porque me parece que la democracia es un ejercicio de alternancia de poder, no solo de personas, sino de sectores de la sociedad. El compañero Chávez debe comenzar a preparar la sucesión. En tal sentido, ¿tú estás de acuerdo en que la democracia debe ser sin reelección? En lo personal, apoyo la reelección de los líderes, no solamente del presidente, sino de aquellos que estén realizando una gestión en local o regional que sea consona con el desarrollo a cada uno de los niveles del Estado. Yo sí sé, dentro de mis limitaciones, que este asunto de la democracia y la de no reelección se dio a lo largo de la historia de los siglos, precisamente porque la reelección nunca había funcionado. De ahí es que la democracia se empezó a perfeccionar con no reelección. ¿Por qué en este caso sí va a funcionar con Hugo Chávez? Nuestra democracia tiene una marca de origen, ¿no? Cuando el presidente llega al poder luego de las elecciones de 1998, él llega con una principal propuesta al país, con la creación de una nueva constitución, con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, y dentro de esa Asamblea Nacional Constituyente se cambia el modelo democrático que venía implementándose en Venezuela. Se pasó del modelo de la Constitución de 1961, que planteaba una democracia representativa, a una democracia participativa y protagónica, como la plantea la nueva Constitución de 1999. Sin duda, establece parámetros que permiten que el gobierno no sea visto solamente como el feudo de un determinado líder en un determinado momento. El poder en Venezuela está distribuido de una manera más equitativa, hay una mayor participación de las comunidades, que el pueblo está ejerciendo directamente la democracia. En ese sentido, a mí me parece que la reelección en Venezuela no hace sino ratificar una profundización de la democracia. El pueblo así lo quiere, el pueblo así lo decide. ¿Se puede concebir un chavismo sin Chávez, una revolución bolivariana sin Chávez? O como nos dice Zoila Sánchez en este tuit que nos envió, ¿hay dentro del chavismo espacio para disentir y plantear otras opciones? Dentro del chavismo también hay factores que disienten como el presidente. Ahora bien, por ejemplo, uno puede observar protestas de base de consejos comunales, de comunidades, ante
la falta de la calidad necesaria en unos servicios públicos. Uno puede escuchar denuncias contra funcionarios del gobierno. Yo creo que ese ejercicio de disentir está garantizado, ¿no? ¿Tú imaginas un chavismo sin Chávez y una revolución bolivariana sin Chávez? Más que si yo imagino si existe la posibilidad de un chavismo sin Chávez, yo creo que hay que plantearlo como una realidad, ¿no? Y no me refiero al salir del presidente en lo inmediato, no me refiero a generar separaciones dentro de las fuerzas revolucionarias, pero sí me refiero a que un proceso revolucionario como el que se construye en Venezuela no tiene que reposar en la figura de una persona. Ese es uno de los mayores logros que ha adquirido esta revolución. Aquí en Venezuela es común que cualquier persona pueda hacer uso de una constitución, hacer uso de las leyes y reclamar sus derechos. Eso es lo que se aspira. Se aspira que entre todos exista ese nivel de conciencia para poder avanzar en la construcción de una revolución que no puede soportarse sobre una persona. ¿Qué se debe hacer para poder garantizar esa continuidad? Necesariamente enraizar los niveles de conciencia y profundizar los niveles de participación para que todos podamos ser protagonistas de nuestro propio desarrollo y de nuestra propia trascendencia. El principal problema que yo tengo, crítica que yo tengo del modelo bolivariano, es que depende básica y exclusivamente del petróleo. Si no hubiera petróleo, no hubiera modelo bolivariano. Y ahí la pregunta que yo hago es, ¿cuál es el problema de depender del petróleo y de otras fuentes más? Es decir, de la inversión extranjera y etcétera. Pero hasta ahí. La pregunta que yo te tengo es esta. El presidente Lula da Silva era presidente de Brasil, bastante opuesto a la reelección, como estábamos viendo acá. Brasil es una economía bastante diversificada, abierta grandemente a la inversión extranjera. De hecho, tienen un problema con el flujo de dólares. Están entrando demasiados dólares. Y es un país que Lula da Silva, en el periodo que estuvo en presidente, que junto con ese periodo también estuvo Chávez, me parece que hizo mucho más crecimiento económico y sacó a más gente de la pobreza proporcionalmente que Venezuela. La pregunta es, ¿por qué el modelo bolivariano, la revolución bolivariana, es mejor modelo económico que el brasileño? Eso que señala es una realidad, está allí. Hay una necesidad vital de profundizar y trascender el modelo de desarrollo de industrias productivas, por ejemplo. Eso es algo fundamental. Hay que crear nuevas fuentes de ingreso, hay que profundizar el aparato industrial, hay que profundizarlo en todos los sentidos, desde el micro, donde se busca a través de microfinanciamiento en Venezuela, mejorar la situación de, por ejemplo, la agricultura, la cría, hasta proyectos mucho más elevados, mucho más complejos, como son los que acarrean la necesaria industrialización del país. Yo creo que cada país tiene su propia dinámica, cada país tiene su propio ritmo. Brasil, dentro de, como bien reconoce, hubo una superación muy importante de los índices de pobreza. En Venezuela creo que hacía la acotación de que en términos relativos las cifras de Brasil eran mejores. En Venezuela la pobreza absoluta se redujo de 22% cuando llegó el presidente a 7%, ¿no? El aparato industrial de Brasil es un aparato mucho más diversificado, mucho más desarrollado que el aparato venezolano. Nosotros estamos conscientes dentro de Venezuela que es necesario profundizar en esos aspectos, y una de las líneas centrales que se ha planteado el presidente en cuanto a profundizar en este nuevo periodo tiene que ver con la industrialización y la creación de fuentes alternativas de ingresos para la nación. Es fundamental. La inversión extranjera, si es que el presidente Chávez o su plan económico se abra a la inversión extranjera, no va a llegar a menos que exista previsibilidad. Que aquel que invierte $1 en Venezuela no se va a encontrar un buen día con que el presidente Chávez va a decir exprópiese, porque en ese marco nadie va a ir a invertir a Venezuela, y los dólares no pueden surgir de adentro de Venezuela porque no los puede imprimir, solamente le llegan por el petróleo.
Así que creo que en ese sentido hay que crear un marco que no existe hoy en Venezuela, previsible para la inversión extranjera. Pero hay otro tema que me preocupa y es el tema de la violencia, que es uno de los puntos más delicados, creo yo, en este próximo mandato del presidente Chávez. Romina Lara nos dice en Twitter, ¿qué opina acerca de las violaciones de derechos humanos de los presos políticos, los pranes y de la violencia en Venezuela? Efectivamente, en Venezuela hay una matriz de violencia muy elevada, hay una delincuencia que está en muchas comunidades causando estragos. Es innegable que eso sucede. Lo que también es innegable es que esa situación de violencia no es nueva. La situación de violencia en Venezuela es una marca que venimos arrastrando desde la imposición a sangre y fuego del modelo neoliberal en la década de los 80, desde 1989, cuando en un proceso social llamado el Caracazo, que afectó a básicamente las ciudades cercanas a Caracas, ciudades dormitorio, ¿no? Significaron la salida del pueblo a las calles en búsqueda de hacerse con aquello que la oferta neoliberal le colocaba frente a las pantallas de los televisores, le colocaba en las páginas de los periódicos y no lo podían conseguir. No lo podían conseguir por una vía de intercambio monetario, y hubo una revuelta popular para hacerse con estos bienes que eran prohibitivos, estaban en unos precios prohibitivos. Desde ese momento se legitimó una violencia que, dentro de investigaciones que hemos realizado en distintos centros acá en Venezuela, hemos llamado violencia social anómica, ¿no? Es una violencia que se ha caracterizado no solamente porque ha elevado los niveles propios de los años 70, de los años 60, sino porque ha profundizado, digamos, la crueldad del acto, ¿no? Una de las principales debilidades que tiene el Estado es la violencia. Tienes totalmente la razón. Ese es uno de los retos centrales que se tiene que plantear esta revolución para poder garantizar su continuidad. Un tuit que nos llega de Nicolás de León dice: ¿la enfermedad de Chávez fue manipulada para su reelección? ¿Qué crees? Yo creo que no, es un tema muy serio como para creer que puede ser utilizado como un factor de manipulación. Me parece algo inhumano incluso pensar que eso es posible. El presidente, como paciente, ha decidido él ser el portavoz del estado de su enfermedad. Estaba leyendo un artículo tuyo donde hablas de es preocupante los 6,5 millones de votos que recibió la oposición desde el punto de vista de la revolución bolivariana, y que esto debe llamar la atención al chavismo para blindar la revolución. Cuando hablas de blindar la revolución, ¿qué quieres decir? Para mí, blindar la revolución implica, más allá, como dice la salvedad al comienzo, más allá del liderazgo de una persona o más allá del continuismo de un determinado sistema político, yo creo que es por blindar la revolución, yo me refiero fundamentalmente a blindar la conciencia de las personas, a blindar la capacidad de autogobierno que podemos tener y de profundizar esa raíz democrática, participativa y protagónica que plantea la Constitución. A eso me refiero. ¿Ves tú un desgaste de la revolución bolivariana? ¿Hay un desgaste de la figura de Chávez, de su popularidad? No es la primera vez que se presenta un candidato unitario en contra o como opción que represente los intereses opositores a la revolución bolivariana. Eso ya ha sucedido en otras ocasiones, y en otras ocasiones ha sido mucho más contundente el triunfo del presidente. A mí no me pareció una victoria contundente. A mí me pareció una demostración de la necesidad de realizar un viraje y unos cambios políticos profundos para poder garantizar ese blindaje de la revolución al que me referí en el artículo que citaste. Yo creo que, viendo las cifras con detalle, hubo un crecimiento del voto opositor de 2.200.000 desde la última elección presidencial, que fue en el año 2006. Mientras que el crecimiento en el voto favorable al presidente fue de solo 900.000. Vemos que se multiplicó casi 2 veces y medio el crecimiento de las fuerzas favorables a un gobierno distinto. Habría que preguntarnos cuáles son los fenómenos que están allí. Yo creo que más que un desgaste del presidente, lo que hay es una necesidad, un reclamo popular de cambios.
yo voy más allá. Yo digo que hay otros elementos de suma importancia a los cuales la revolución debe prestarle principal atención. Por ejemplo, las gestiones del Estado, las gestiones de las propias instituciones, de ministerios, de institutos públicos, a los que se pueden adosar responsabilidades como el incumplimiento de la entrega de obras en los tiempos precisos. En buena medida, esto es un pase de factura hacia el proceso revolucionario en general para lograr una mejor gestión para todos. También es un voto de confianza. Cuando aumenta y traspasa la barrera de los 8 millones de votos del presidente Chávez, primera vez que eso sucede en este país, es una demostración que hay un grupo que le está todavía enseñando una confianza a que estos procesos puedan ser profundizados y mejorados. Bueno, entonces en definitiva hay Chávez para 20 años, 30 años, 40 años, ¿cuánto? Mientras siga siendo un buen gobierno y siga siendo un genuino representante de los intereses del pueblo. Mientras que eso suceda, él va a seguir al frente de la revolución bolivariana. Y bueno, y esperemos que la salud le permite continuar muchísimo tiempo más, no solamente al frente del gobierno, sino como ser humano, como camarada, como solidariamente. No se puede pensar de otra manera frente a un ser humano. Así que va a estar mientras que el pueblo lo decida. Algunas reflexiones respecto de lo que aquí acabamos de escuchar con Oliver Reina, a quien por cierto de nuevo agradezco mucho que haya aceptado charlar con nosotros. Pero, a ver, a mí me da miedo que no se dan cuenta de lo que están diciendo, ¿no? Porque Oliver, yo sé que de su corazón lo dijo y lo dijo porque así lo siente y me da miedo, que es Chávez va a estar ahí hasta que el pueblo lo quiera. Y yo me pregunto, desde que yo nací, en la mitad de los 60s, o sea, ningún dictador en la historia de nuestra Latinoamérica, ninguno dijo, yo me quedo en el poder por mis agallas. Ninguno. Pinochet. No, señor. El propio Pinochet, así como Fidel Castro, siempre dijo, yo estoy aquí hasta que el pueblo quiera. Ellos siempre dijeron eso. Hitler lo decía. Yo estoy aquí porque el pueblo quiere y yo estoy aquí hasta que el pueblo quiera. Ellos siempre lo han dicho. Nadie ha dicho soy un dictador y aquí se jota a todos. Nadie. Siempre es porque el pueblo lo quiere. Ese es el gran problema de la reelección en democracia. Que eventualmente es que yo estoy aquí porque el pueblo quiere. Pues sí, pero de repente el pueblo, ¿quién es el pueblo, no? Esa es una. Y la otra, que esto me ha sucedido varias veces con el socialismo del siglo XXI, en este caso la revolución bolivariana. Tú te fijaste cuando le hice la pregunta acerca de cuál es el problema que ellos tienen con el modelo brasileño económico, ¿no? Y él comienza, como siempre comienzan, a decir, no, bueno, es que cada modelo es diferente, no todos los países tienen los mismos modelos, Brasil, bla, 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 bla. Pero termina diciendo, efectivamente en Venezuela necesitamos tener más inversión, más empresas, etc. Es decir, parecernos más a Brasil. Al final del camino, terminó diciendo que efectivamente necesita ser más como Brasil. ¿Me explico? Y aquí yo quiero que busquen los televidentes en YouTube un video es un video extenso donde el presidente Rafael Correa de Ecuador presenta lo que es el socialismo del siglo XXI. Él es muy elocuente, muy claro lo que es el socialismo del siglo XXI. Y a la hora que lo está explicando, terminas deduciendo que lo que él está explicando es el capitalismo. Porque él habla de la inversión extranjera, habla de la creación de empresas, de la mano de obra, etcétera, que es lo mismo que el capitalismo. Entonces, a la hora de la hora, cuando los empiezas a presionar, cuando empiezas a verle el detalle, resulta que quieren lo mismo, inversión extranjera, empresas, etcétera, lo mismo que el capitalismo. La lectura que yo hago de la exposición de Oliver es... Está claro hacia dónde va Venezuela con Chávez. Lo que no está claro es si esto va a perdurar en el tiempo, más allá de Chávez. Claramente que no. Es obvio que el país ha pegado un giro de timón hacia la izquierda y ¿sabes qué, Alberto? No me preocupa en lo más mínimo un giro para la izquierda, un giro para la derecha, si el 55% del pueblo te está apoyando después de 14 años. Es decir, no hay que hacerse un planteo de, bueno, está bueno o está mal. El 55% de Venezuela le está diciendo a Chávez, sigamos por el camino del socialismo del siglo XXI. El punto que yo estoy tratando de hacer aquí es cuánto va a permanecer esto en el tiempo más allá de la figura de Chávez. El pueblo de Venezuela, el 55%, no quiere más del socialismo del siglo XXI, quiere más de Chávez, no el socialismo del siglo XXI.
Chávez es el socialismo del siglo XXI. Chávez es la revolución bolivariana. Cuando se vaya Chávez, se va a acabar todo eso. Lo mismo cuando se muera Castro. También se va a acabar el sistema. Es una persona que ahí es donde falla. Básicamente lo que está diciendo el chavismo es, dentro del socialismo del siglo XXI, disentamos. Y pueden haber distintas opciones, pero siempre en el camino del socialismo. ¿Sí? Entonces, no sé cuánto tiempo van a poder mantener el timón. No quieren socialismo, quieren a Chávez. Es Chávez, lo que los enamora es Chávez. Esto es el típico populismo latinoamericano de toda la vida, el caudillismo. Es Chávez, no es el modelo económico, es Chávez. Entonces así llegamos al final de esta edición de La Ventana. Hasta el próximo fin de semana. Hasta la próxima. Feel free, don't stop. Everybody let your body rock. I feel free. Don't stop. Nigga, I don't get help. Look like somebody to slice your face up. ¿Él es el que está hablando? Mira, ahí la agarra, mira. Y mira, ¿ves? Ahí el colectivo le hace así, ¿ves? Porque lo agarra de acá. Mira. So let me start off by saying the obvious. He shouldn't have punched her. Okay, I know that there are a lot of people who are saying, oh, she deserved it, she was asking for it. It's also important to note that she did. I don't know if she hit him or what she did. Lo agarró de acá. She's definitely assaulted. Okay, so Yeah. so let's go back. What happens is they're arguing back and forth. I don't know how. We don't know what how they're it started. arguing about, so that's kind of the difficult part. Wow. Y la tira, ¿verdad? La agarra y zoom. La mandó, pero al... Y lo corrieron al tipo.